안녕하세요. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, profe. maestra. Muy bien, perfecto. Ahora acá vamos a repasar entonces la regla de pronunciación número 4, que sería la de tensificación. Se recuerden que vamos a repasar estas reglas para que no tengan ninguna duda cuando ya estemos en el examen. Ahora acá. Vamos a leer cómo la nombran en coreano a la regla de tensificación, que sería las reglas de la consonante final o del... ¿sí? Sí, vamos a leer el nombre entre todos. Sería Kyop Pachime Parum. Leamos. Kyop Pachime Parum. Leamos, sería Kyop Pachime Parum. Yo, Pachime Parum. Muy bien. Geopachime Parón. Daniela, ¿cómo la pronuncias? Daniela Morales. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, es Geopachime Parón. Geopachime Parón. Yo, Pachime, Baru. Parón. Eso. Parum. Parón. Parón. Muy bien. Ok. Geopachime Parón. Sí, ya que hoy no somos tantas personas, así que espero que al menos podamos participar todos. Vamos a ver algunos ejemplos de tensificación. Aquí, ¿ven? Tensificación con todos estos doble babchin. Ya sabemos que la regla de tensificación realmente es debido a unas consonantes en específico, que son 5 consonantes que se vuelven tensas. ¿Alguien aquí me las puede nombrar? ¿Cuáles son? Con el nombre en coreano. ¿Cuáles son las consonantes que se vuelven tensas? ¿Cuál es? Si se acuerdan, las consonantes que se vuelven tensas. Son 5 en total. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Kiu, Piu, Priul, Niun. Ya no me acuerdo la otra. Q, sí es cierto. Muy bien, la K. Pero las demás no. Hyuk, Tigut, Piut, Shoot y Chut. No pueden olvidar esto, que son estas consonantes que se vuelven doble. Sí, la K se vuelve, ¿cierto? Así. La T, la Tigut, se vuelve así. Igual las demás. ¿Ven? Se vuelven doble. Ya no estamos en la regla de nasalización, ¿sí? No estamos que la K se vuelve NG, la T se vuelve N, la P se vuelve N. No. Ya no estamos en esta regla, sino en la regla de tensificación, que consiste en que yo tengo babchin o doble babchin, y si después tengo alguna de estas 5 consonantes, las debo pronunciar en su sonido tenso, así, de esta forma, ¿sí? En eso consiste la regla de tensificación, que yo debo pronunciar estas consonantes si después de un babchin sigue estas 5 consonantes, la debo pronunciar doble. Sí, por ejemplo, acá tenemos ejemplos con estos doble babchin. Entonces, ven acá. ¿Cómo pronuncian esto? Esta sola palabra.
¿Cómo la pronuncian? ¿Cómo pronunciarían esa palabra solamente la sílaba? Por ejemplo, María, Jazz, ¿cómo pronuncias esa palabra? Esta de aquí. ¿Cómo suena? Profe, no alcanzo a mirar. Es que tengo mi celular y no alcanzo a mirar. A ver. Ok. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo sonaría? A ver, Natalia. Natalia Luduena. ¿Cómo suena esta palabra? Si puedes hablar. No. Brenda. Brenda Cervantes. ¿Cómo suena esta palabra? No. Nuri, que acabas de entrar. ¿Cómo suena esta palabra de aquí? Ay, ¿cuál, profe? Esta de aquí. Ah, ya. Ajá. Sac. Sac. Muy bien. Sac. Está bien, Brenda, no pasa nada. Y ahora acá con la regla de tensificación. ¿Ves que hay una K? ¿Cómo suena? Qua. Qua. Sacua. Muy bien, sacua. Exacto. Y aquí con la regla de sonido de enlace sería. Y la última Saxe. palabra. Saxe. Muy bien. Saxe. Saxe. Ven, si yo leo una sílaba con babchin o doble babchin, no hay regla de tensificación. No, sac, solamente. Pero aquí ya hay la regla de tensificación, ¿ven? La K la pronuncio doble. Sacua, con el sonido tenso. Sacua. Y aquí, aunque sea sonido enlace, yo ya les había comentado que la S, cuando da sonido enlace, se vuelve también tensa. Sí, eso ya lo habíamos visto. Saxe, saxe. Bien. Melissa, ¿cómo pronuncias esta palabra? Mira que tiene la T. ¿Cómo se vuelve la T? Anta. Anta. Muy bien. Anta. Anta. Y aquí, en sonido enlace, ¿qué pasó? Cambia y sería anja. 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 Sí, en sonido enlace no hay tensificación, solo es para la S nada más. Recuérdenlo. Muy bien. Ahora acá tenemos esta palabra. ¿Cómo la pronunciamos? Vamos a pronunciar entre todos. ¿Sí? Que significa 8. Iodol. Iodol. Pronuncien iodol. Yodol. Yo. Iodol. Iodol. Ahora aquí tengo esta palabra que también tiene L en Babchin, ¿ven? Pero, ¿qué sucede? Después tengo una consonante que se vuelve tensa. Entonces sería nolta. Nolta. Pronuncien nolta. 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 Recuerden que los sonidos tensos son los sonidos del español. Entonces la K del español, ven, sacua, la T del español, anta, nolta. Acá sonido de enlace, la B le da sonido a la O, nolbo, nolbo. Pronuncien nolbo. 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 Nolbo, muy bien. Aquí no tenemos ninguna regla, solo es una palabra. Sería huegol. Huegol. Pronuncien huegol. Hue. Huegol.
Huegol. Huegol, huegol, huegol. Y acá, bueno, ¿qué sucede? Ya les había mencionado, ¿no? La regla que tiene la L, y es que la L no da tensificación a la T. ¿Ven? La T no se volvió tensa. Entonces, sí, recuerden eso, esa es una excepción de la regla. Cuando tengo L en Babchin, el sonido de L, y después me sigue la T, se pronuncia como una D normal. Entonces, aquí sería Huegoldo, Huegoldo. Pronuncien Huegoldo, Huegoldo. Huegoldo. Huegoldo, Huegoldo. Huegoldo. Muy bien, Huegoldo. Ahora acá tenemos la S que la I. Recuerden que la S cuando da sonido en la C se vuelve tensa. Huegolshi, Huegolshi. Pronuncien Huegolshi, Hue- Huegolshi. Huegolshi. Huegolshi, Huegolshi, Huegolshi. Huegolshi. Acá la palabra cap, cap, cap. Pronuncien Hap. cap. Hap. Hap. Muy bien, cap. Ahora acá, ven, acá tengo un Babchin con L y después me sigue una T. Si se dan cuenta, cuando es este, no da el sonido en las, perdón, no da tensificación. Pero si es este, sí, ven, ahí sí dio. Alta, alta. Pronuncien, alta, Alta. 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 alta, alta. Muy bien, alta. Aquí, sonido enlace, ven, alta, alta. 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 Cuidado, Alta. cuidado, suenan distinto. Esta es alta y esta es alta. Ven distinto. Alta, alta. Ahora acá tenemos P en Babchin y después sigue la T, se pronuncia tensa. Opta, opta, Opta. opta, Opta. opta. Muy bien, opta. Ahora acá tenemos la S que le va a dar sonido de enlace a la O. Por supuesto, va a sonar tensa. Opso, opso, Opta. opso, Opso. opso. Muy bien, opso. Opta. Entonces recuerden que son 5 consonantes que se vuelven tensas, ¿cierto? La kiog, la tigl, la pil, la shiot y la chiot. Sí hay excepciones, por supuesto que sí. Habrá excepciones en las cuales la K no se vuelva tensa, sí. Depende mucho de las palabras, aunque yo ya les he mostrado las excepciones cuando vimos la regla de tensificación, sí. Por ejemplo, aquí tenemos algunas palabras que son excepciones, ¿ven? A las reglas, precisamente. Por ejemplo, esta palabra pisar tiene una excepción y es que no se lee el babchin de la L. Si se leyera el babchin de la L, cambiaría la regla, que quiere decir que no pronunciaríamos el sonido tenso. Como lo vimos ahorita aquí, en esta palabra, ¿sí? Como en esta, ¿ven? Pasaría esto, no se volvería tenso la consonante, pero esta es una excepción, es una palabra que tiene excepciones. Entonces, el sonido que yo voy a pronunciar de Babchin es de la P. El sonido de P sí da tensificación, ¿ven? Por eso se pronuncia ta. Pronunciemos papta, papta, Papta. papta. Muy bien. Aquí está la palabra pisar, pero con Se pronuncia con gramáticas, la primera consonante final, liel. sí, como lo dicen ahí. Acá está con gramáticas, ¿no? En este caso sería Paco, Paco, Paco. Pronuncien Paco,
Paco. Paco, muy bien. Aquí sería papchi, papchi, Papchi. 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 Y acá sería palba, palba, Palba. 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 Sí, entonces siempre que tengamos esta palabra, recuerden que el babchin que se lee es la P, ¿sí? Y siempre da tensificación. Ahora acá tenemos esta palabra también que es muy larga, que significa plano y largo, ¿ven? En este caso tenemos una raíz que también tiene ese doble babchin, ¿ven? De LB. Otra vez pasa la acepción, lo mismo. No voy a pronunciar la L como lo diría el doble babchin, no, es una acepción. Se lee la P, pero se mantiene la regla de tensificación. ¿Ven acá? Se volvió tensa. Y además de eso, si se dan cuenta, ven, acá está la regla de aspiración. La K con la J da la K aspirada, ¿ven? Entonces vamos a leerla completa. Sería nopchukada, nopchukada. Pronuncien, nopchukada. 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 Muy bien, nopchukada. Nopchukada. Kada, muy bien, nopchukada. Chukada. Nopchukada. Muy bien. Y ahora acá tenemos esta otra palabra que igual, ven, inicia por lo mismo y otra vez la acepción. Esta palabra tiene una acepción y es que también se lee la P. Y como se lee la P, da el sonido tenso a la T. Ven aquí. Entonces vamos a leer. Noptungkulda. Noptungkulda. Pronuncien. Noptungkulda. Nop. Tulda. Eso. Nop. Tung. Ay, no me enredé. Sí, tung. Tulda. Kulda. Kulda. Noptungkulda. 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 Muy bien. Noptungkulda. Pero, por ejemplo, aquí cuando solo decimos la palabra más cortita, ¿sí? Que sería solo ancho. Si ven, ahí ya no hay una acepción, ¿no? Porque se lee es la L, ¿ven? Nolta, nolta. Pronuncien nolta, Nolta. Nolta. nolta, nolta. Muy bien, nolta. Entonces nosotros sí, tenemos que anotar esas excepciones, más que todo para estas palabras que son especiales, pero aún así podemos practicar, ¿no? Con esto podemos practicar las reglas de pronunciación. Ahora acá, más palabras, tenemos más palabras, pero ya ahí sí voy a elegir a personas para que puedan participar, para leer y aplicando la regla de tensificación. Por ejemplo, ya que ve por aquí, Gabriela, ya que estás, ¿cómo pronuncias esta Hola, palabra? profe. Estas dos palabras, ¿cómo las pronuncias? Tac Tac, y Sam. muy bien. Tac y Sam. Pero aquí, ya ahora que tenemos, ¿qué sonido es este? De Icta. ¿De qué regla? Icta. Icta. La regla de tensificación. Muy bien, de Mm. tensificación. Ahora pronuncia esta. Chopta. Chom, con M. Chomta. Chomta. Eso, muy bien. Ahora acá sería Upta. 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 Muy bien, Upta. Aquí, ¿esto qué regla es?
de tensificación. No, mira bien. Ah, ya. Es de enlace. De enlace, muy bien. Entonces, ¿yo cómo lo leo? Sería ilco. Ilgo, Ilco. ilgo con G, ¿sí? No es extensificación. Ilgo, Ah, ok. ilgo, Ilgo. ilgo. Ahora acá, Ujú. sonido enlace. Chomno. Chomno. Mo, cholmo. 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 Y Cholmo. por último, aquí, Pulpo. ulpo, con aspirado, ulpo. Ujú, Ulpo. Ulpo. Muy bien, ulpo, ulpo. Sí, estas son algunas palabras con estos doble options que pueden aplicar tensificación o sonido enlace. Muy bien. Enlace. Pero, por ejemplo, aquí tenemos unas palabras que son excepciones con este doble option. ¿Qué quiere decir? Siempre que sea una excepción, quiere decir que el option que se tenga que leer no se lee. Por ejemplo, ahorita el option que se tendría que leer era la L, pero se leía la P. Ujú. Ahora acá cambió, ¿no? En este caso, el babchin que se lee, o al menos la regla dice que se lee la K, pero en esas excepciones cambia. Se pronuncia es la L, ¿ven? En esta palabra no pasa eso, ¿ven? Se pronuncia la K, entonces, icta. Pronuncien entre todos, icta. 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 Muy bien. Pero ven aquí ya en esta palabra, no, ven, no se pronuncia la K, sino la L. Ilcona, ilcona, Ilcona. Ilcona. ¿Qué significa ilcona? Cuando yo quiero decir como que, o dar la opción de leer, porque ilcona es una variación de la palabra leer, ¿sí? Que cona significa o, la O. Como cuando yo digo leo o juego, ¿ven? Cona es eso, es un conector. Entonces, cuando yo lo uso con este conector, la raíz del verbo leer cambió, ¿ven? Ya no se pronuncia la K, sino que se pronuncia la L. Entonces, sí, a veces pueden cambiar las pronunciaciones dependiendo de la gramática que tenga la palabra. Por ejemplo, aquí, la palabra en sí, sin la gramática, ven, macta, se lee la K, macta, pronuncien, macta. Magda. Magda. Macta, muy bien. Magda. Pero ahora aquí tenemos la palabra, ¿sí? Claro, pero con un adverbio, con una gramática de adverbio, que es el que, pero como está con esa gramática, se pronuncia es la L, no la K, ¿ven? Mal que, mal que, Mal que. mal que, Mal que. mal que. Sí, entonces, por eso es que son palabras con excepción que también hay que anotar después. Ahora aquí ven la palabra en sí, rojo, pukta. Pronuncien, pukta. Ukta. Ukta. Pukta. Pero cuando está con una gramática, esto, en este caso es un conector. También hay muchos conectores en coreano. Ya se lee es la L, ¿ven? Pulko, pulko, Pulco. pulko, pulko. Pulco. Entonces, yo sé que cuando tenga estas palabras, yo tengo que cambiar el babchin que voy a leer, ¿sí? En este caso, se lee la L para estas tres. En el caso de que sea leer, claro o rojo, se lee es la K, ¿sí? La excepción no es en la regla de tensificación, no, es en la regla del doble babchin. ¿Cuál se lee?
Bien, ahora aquí tenemos estos doble babchins, que ya sabemos que, bueno, cada doble babchin que lleve, ¿no? J no me va a dar densificación. ¿Qué regla me da? Cuando aparece la J, ¿qué regla es? ¿Cómo? ¿Qué regla es cuando es la J? ¿Cómo se le llama a esta regla? Nasalización. Hay otra con la J. No. Nasalización, sí hay reglas con la J de nasalización, pero hay otra regla que tiene la J con estas consonantes. Paletización. No, la paletización tiene que ver con la T más la I, ¿cierto? Que nos da una Oh, CH. sí, cierto. Sí, Sí. sí. Enlace. No, no es enlace porque, como pueden ver, no es, la J no va a darle sonido a las consonantes. No, no, no. Se les olvidó. Ya, sí. Recuerden. Mm, Y yo tengo la J más estas cuatro. Son cuatro consonantes. ya sé. Sí. Esto así. ¿Qué regla es? Aspiración. ¿Sí? Si yo mezclo ese sonido de J con la K, me va a dar, ¿ven? La K aspirada. Si mezclo la J con la T, me da T aspirada. Igual con las demás. P aspirada, CH aspirada, ¿sí? La regla de aspiración. Entonces aquí vamos a Cierto. practicar regla de aspiración con estas tres consonantes. ¿Ven? La T aspirada. Pronuncien manta, manta, Manta. manta, Manta. manta. Muy bien. Ahora aquí ven manco, manco, Manco. 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 Muy bien. Y ahora aquí ven manchi, manchi, Manchi. Manti. Ansi. manchi, manchi. Muy bien. Ahora acá ven alta, alta, Alta. 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 acá alco, alco, Alco. 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 y aquí alchi, alchi, Alchi. 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 Entonces no pueden olvidar esa regla de la aspiración, ¿sí? Que son cuatro consonantes que se vuelve aspirada, ¿sí? No la pueden olvidar esa regla. Ahora aquí vamos a ver, ¿cierto? La regla que nosotros, bueno, realmente tiene que ver con la aspiración. Y es que una parte en la aspiración, y es que cuando tenemos J con la S, no es que se vuelve aspirada, se vuelve tensa, ¿sí? Porque la S no tiene sonido aspirado, solo tenso. Entonces, si yo mezclo la J con la S, ¿ven? Me va a dar la S tensa, siempre, siempre es así. Igual acá también hay nasalización, ¿ven? La P se volvió una M. Igual aquí, P una M, sí. Esa regla del, más que todo, de la P con que se vuelve una M, se repite muchísimo. Entonces vamos a leer mansumnida, mansumnida. 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 Ahora aquí, Mansumnida. aquí, ¿qué sería? Sería ansumnida, ansumnida. Mansumnida. Ansumnida. 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 Aquí sería alsumnida.
Al-Sunida. Al-Sumnida. Al-Sumnida. Y acá sería Ol-Sumnida. Mausunida. Ol, con la O. Al-Sumnida. Ol-Sumnida. Ol-Sumnida. ¿Ven? Olsumnida. Entonces, si yo tengo J, ¿cierto? La J más la S, ya sé que no me va a dar aspiración, pero sí me da densificación, ¿sí? Aquí, ya ahora, lo que ustedes decían muy bien, cuando yo tengo la J, también hay nasalización, pero cuidado, depende de las consonantes que tenga después de la J. Si yo tengo estas consonantes, sí me da, por supuesto, aspiración. Pero si yo tengo la J más las consonantes de la nasalización, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las consonantes de la nasalización? Son dos. Eh. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las que hacen posible la nasalización? Si eso estuviera en el examen, los hubiera corchado. Sí. No. Oh, Niu. Niun, sí. ¿Y cuál es la otra? Niun. Nium. Eso, Nium muy y bien. nium. Niun y miun. Sí, esas son las consonantes importantes de la nasalización. Sí, gracias a ellas es que se da la nasalización. Entonces, ven, después de la J tengo una N. Ya saben qué ocurre con eso, y es que el sonido, ¿cierto? Se podría decir que se elimina, sí, se elimina, porque lo dice la regla, se elimina la J, ¿ven? Entonces solo quedó la N, ¿ven? Mani, pronuncien mani, mani, Manni. Mani. mani. Y ahora acá, ¿ven? Otra vez lo mismo, la J se eliminó. Annen, annen, Anun. Annun. Annun. annen, annen. Acá esta regla es distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben que existe una regla y es que si yo tengo el sonido de L y después viene la N, ¿qué va a ocurrir? Esa N va a cambiar por una L, ¿ven? Para el sonido de doble L. Sí, eso ya lo habíamos visto, esa regla de lateralización o como otras personas le llaman, liquidación, ¿sí? Lateralización, las reglas de la L, ¿no? Que ya habíamos visto. Entonces acá terminó sonando como alun, alun, Alun. 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 Acá ocurrió lo mismo, ¿ven? Si se dan cuenta, la N cambió a L, entonces suena talun, talun, Alun. talun, Talun. talun, talun. Esas Alun. reglas, sí, más que todo son muy escasas y no hay muchas palabras con esas reglas, entonces hay que practicar bastante, ¿sí? Por eso yo les envié los videos, aunque los estamos practicando acá, yo les envié los videos para que pudieran, ¿no? Practicar más las reglas que ya habíamos visto. Ahora aquí, ¿ven qué regla de nasalización hay? ¿Qué pasa con esta regla? ¿Qué ven ahí? ¿Qué está ocurriendo? Miren la J. ¿Qué le hicieron a la J? ¿Se elimina? Se eliminó, muy bien. Ya saben que una de las reglas de, en este caso, en la nasalización, tiene que ver con el sonido de enlace, y es que la J nunca da sonido de enlace. La J se elimina en varios casos. Ahorita vieron que se eliminaba con el sonido de N, pero también se elimina en dado caso de que tengamos que dar sonido de enlace. ¿Ven? En este caso, como
quedó la palabra. ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien aquí? Pronúnciela. ¿Cómo quedaría la palabra? Manuni. Muy bien. Manuni. Manuni. Y acá ven otra vez lo mismo. La J se eliminó, entonces ¿cómo quedó la palabra? Arazo. 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 Eso, arazo. Arazo. Y ahora aquí, ¿cómo quedó la palabra? Anayo. 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 Muy bien, anayo. Y por último, esta de acá. Orun. 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 Muy bien, orun. ¿Sí? Eso tampoco lo pueden olvidar, ¿sí? Con la J, que se elimina, ¿sí? Nunca da sonido de enlace. Bien, acá, ¿qué tenemos? Tenemos palabras, pero no tienen reglas en sí, o al menos esta palabra no tiene reglas. ¿Cómo la pronuncia? Katak. Kadak. Eso, kadak. Pero aquí sí hay una regla, miren. ¿Qué regla es? Intensificación. Muy bien, intensificación. Entonces, ¿cómo suena? Adopta. Ana, Adapta. Adapto. la O. Muy bien. Kadato. 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 Adapto. Kadato. Ahora acá, ¿qué regla hay? ¿Qué regla ven? Enlace. Enlace. Entonces, ¿cómo suena? Hadalki. Katalki. Kadalki. Kadalgi. Entonces, con una palabra se pueden generar más palabras, sí. De hecho, esto significa que también, ¿sí? También doy una razón o un motivo. Y aquí esta palabra significaría la razón o el motivo. ¿Ven? Gracias a una sola palabra que tiene Babjin se pueden crear palabras derivadas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué regla hay? Miren que es la J y después está la T. Entonces, ¿qué regla es esta? Aspiración. Aspiración. Entonces, ¿cómo suena? ¿Cómo suena la palabra? Cuenchanta. Quenchana. 괜찮다. Muy bien. 괜찮다. 괜찮다. Ahora acá, miren, esta es una palabra derivada de aquí. ¿Qué regla hay? Miren que es la J con la K. ¿Qué regla es? Aspiración. Muy bien. Entonces, ¿cómo suena? Cuenchango. Chanco. Muy bien. 괜찮고. 괜찮고. Ahora aquí, ¿qué regla hay? Enlace. Enlace. Enlace y eliminación. O sea, hay dos, doble. Está la nasalización, que se elimina la J, y también está la N, que se enlaza con la A. ¿Ven? Doble regla. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Quenchana. Quenchana. 괜찮아. Sí, muy bien. Yo sé que han pronunciado o han escuchado esa palabra, ¿no? 괜찮아, 괜찮아. Ahora acá, esta palabra, ¿qué regla tiene? Intensificación. 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 Entonces, ¿cómo lo pronuncio? Y alta. Y alta. Muy bien, y alta. Y aquí, otra vez, se repite la regla, ¿no? De intensificación. ¿Cómo lo pronuncio? Y alco. Yalco. Y alco. Muy bien. Y acá, ¿qué regla es? De enlace. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Y alben. Yalpan. Bun, con B. Yalpun. Yalbun. 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 Muy bien. Entonces, por eso es que debemos practicar mucho la regla de intensificación y de enlace,
porque son las que más se repiten, ¿sí? Esas siempre, nunca las pueden olvidar. No hay muchas palabras que tengan nasalización, tensificación, perdón, aspiración, palatalización, sí, las demás reglas, sí, no hay muchas. Se repite mucho sonido, enlace y tensificación, así que por eso les pido que practiquen mucho esas reglas, sí, esas dos. Por ejemplo, aquí, ¿qué regla hay? Enlace. Enlace, ¿ven? Doble, aquí hay un enlace y aquí hay otro. Bien, vamos a leer entre todos, sería talgi anjayo. 딸기, 딸기 앉아요. Talgi anjayo. Talgi anjayo. Cuidado, les voy a mostrar una cosa. Existe una palabra en coreano que es fresa y es talgi. 딸기, Talgi con T aspirada. Y acaban de ver esta combinación, ¿no? 딸기, Talgi y talgi. 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 ¿Ven? Por eso no pueden pronunciar el sonido tan duro, ¿sí? O tenso, porque tal기. si no, les va a salir la otra palabra. Talgi, talgi. Entonces, sí, hay muchas similitudes de palabras en coreano. Entonces, tienen que tener cuidado. Esta suave, talgi, y esta es talgi. Bien. Talgi anjayo. Talgi anjayo. Ahora acá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué regla es? Enlace. 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 Aquí igual también tenemos enlace. Pero acá, miren, ¿qué pasó con la J acá? ¿Se eliminó? Se elimina. Entonces ahí también hay una regla de nasalización. Bien, vamos a leer. 젊은이가, 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 젊은이가 책을 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 많이 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 읽어요. 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 Muy bien. 젊은이가 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 책을 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 많이 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 읽어요. 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 젊은이가 책을 많이 읽어요. Sí, la joven lee muchos libros. Ahora acá, ¿qué es regla hay? ¿Qué ven ahí? Enlace. 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 Ahora en esta palabra, ¿qué regla hay? Tensificación. Muy bien. Y ahora aquí, Aspiración. sí, es aspiración porque el mezclar S con J me da la T tensa, perdón, aspirada. Así que sí, es aspiración. Vamos a leer, entonces sería can muri, 강, 강물이 can muri, malco, 맑고 맑고 malco, 깨끗해요. 깨끗해요. Eso, teo, teo. 간물이 한물이 Sangurí. 맑고 Marco. 맑고 깨끗해요. 깨끗해요. Sí, yo no pronuncio yo, sino o solamente. ¿Por qué? Por el sonido de la E, ¿sí? Es por la E. 깨끗해요. 간물이 맑고 깨끗해요. 깨끗해요. ¿Sí? Por ejemplo, con este sonido de la A, si 깨끗해요. después está yo, si suena yo, ¿ven?
앉아요. Ahí sí suena yo. 앉아요. También con la O abierta, también, ¿ven? 읽어요, 읽어요. Pero recuerden que con la E, cuando está después yo de la E, no suena yo, suena O, ¿sí? 깨끗해요, 깨끗해요. Bien. Ahora acá tenemos estas palabras. Carla, sí, que tienes alzada la mano. Con E y con IE tampoco se pronuncia yo, ¿verdad? Sí, exacto. Con E y con Y. Muy bien. Sí, con esas dos no se pronuncia yo, sino que se pronuncia como una O. Muy bien. Ahora acá, ¿qué regla tenemos aquí? De enlace. Enlace. En la C. Y acá, ven, la J con la CH. ¿Qué regla me da? Aspiración. Aspiración. Aquí, ¿qué pasó con la J? Se elimina y hace enlace con la región. Exacto, muy bien. Se elimina y hay enlace. Entonces vamos a leer. 저는 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 오늘 오늘 어느 시간이 시간이 많지 많지 않아요. 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 Muy bien. 저는 오늘 저는 저는 오늘 어느 저는 오늘 시간이 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 많지 않아요. 많아요. 많지 않아요. 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 저는 오늘 시간이 많지 않아요. 많지 않아요. Muy bien. Ahora acá, ¿qué regla tenemos acá? De enlace. enlace. Muy bien. Y acá, Densificación. ¿y qué pasa con la P? Se cambia a M. Entonces tenemos nasalización también. nosotros Bien, vamos a leer. 집에 아무도 집에 아무도 없습니다. 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 집에 아무도 없습니다. 집에 집에 아무도 없습니다. 아무도 없습니다. 아무도. Ahora acá, ¿qué regla hay? Densificación. Densificación. No sé si han visto, pero en inglés existe, bueno, esto pasa mucho en el inglés, déjenme yo les muestro, o al menos en la pronunciación. ¿Qué pasa en el inglés? Sí, sería, sí. Lo que ocurre en el inglés es que juntan todo para poder leerlo. ¿Cierto? It is an angel. Como lo juntan, suena más rápido. El coreano es exactamente igual con respecto al inglés. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, estas dos palabras están separadas, pero eso no quiere decir que no podamos unirlas con la regla de pronunciación. Entonces, ven, hay tensificación porque es como si yo hubiera, ¿sí? Yo uní la palabra yodol con el shi, con la regla. ¿Ven? Entonces, queda como una palabra junta. 여덟 시에. 여덟 시에. 여덟 시에. 8시에 Y por último aquí no hay reglas, ven. 만나요. 여덟 시에 만나요.
8시에 만나요. 만나요. Entonces, es muy común que pase igual que en inglés, que se unen las palabras para pronunciar. 8시에 만나요. Muy bien, vamos a seguir entonces practicando. Pero ya ahora vamos a practicar las reglas de lateralización. Sí, vamos a practicar las reglas de lateralización. Que ya saben que las reglas de la lateralización tienen que ver con la N y la L realmente. Sí, siempre son con estas consonantes. Pero les pregunto, ¿tienen alguna duda con alguna palabra que hayamos visto de esto de densificación? Sí, con este video, ¿tienen alguna duda con este? No, teacher. Muy bien, entonces vamos a seguir practicando. Ahora ya vamos a practicar la lateralización. Estas sí son bastante confusas. Yo siento que es la más confusa. Nasalización es un poco más sencillo porque solo son cambios y se repiten, ¿cierto? Son 3 cambios de consonantes a M, a NG o a N. Y nada más era agregar, ¿cierto? Una N cuando teníamos los diptongos. La nasalización es bastante sencilla, pero la lateralización no. No, porque los cambios son varios tipos de cambios y a veces es un poco confuso. Entonces, por ejemplo, el primer cambio en la lateralización sí o sí tiene que ver con la N, ¿sí? Cuando piensen en la lateralización, piensen en estas dos consonantes, ¿sí? En la N y en la L, ¿sí? Lo que sucede es que al estar estas dos consonantes juntas, nosotros tenemos que hacer un cambio y ese cambio va a ser la N por la L, ¿ven? Entonces, todas estas palabras, que son muchas, ¿sí? Se hizo el mismo cambio, ¿sí? La N cambió a L. Entonces, por ejemplo, esta palabra que significa humanidad se pronuncia Iliu. Iliu. 인류. Iliu. 인류. Iliu. Muy bien. Ahora acá ven, hola coreana. Para los que no sepan, esto sí es muy cultural, pero por ejemplo, el hecho de que Corea sea tan famoso, eso se le llama ola coreana. Sí, los productos cosméticos de Corea, los K-dramas, el K-pop, eso es parte de la ola coreana. Sí, como que todo el mundo está obsesionado con Corea. Sí, de ahí viene esa palabra o ese es el significado de esa palabra. Que tiene esa 아류. regla, ¿ven? Hallyu, Hallyu, 한류. 한류. Hallyu, Hallyu. Aquí esta palabra, clasificación, igual, lo Hallyu. mismo ven. Pulyu, 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 울류. 울류. Pulyu, Pulyu, Pulyu. Entonces yo con estas palabras puedo practicar esa regla, ¿no? De que la N cambia a L. Aquí, estufa, ven. Nalo, 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 난로. Nalo. Nalo. Acá esta palabra, lógico, ¿cierto? Noli, Noli. Noli. 널리. Sí, doble L. Yo pronuncio las dos L. 널리. Noli. Ahora acá ven, explicación, ven. Malio, Malio, Malio. Manlio. 말리요. Muy bien, Malio. Ahora acá, estrategia, ven. Choliak, Choliak, Choliak. 전략. Choliak, Choliak. Ahora acá, esposo, recién casados, ¿sí? Cuando se casan. Shillang, 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 신랑. Shillang. Siempre a los novios cuando son recién casados, a los dos, ¿sí? No solo al esposo, a la mujer también.
le dice Shilan, ¿sí? Están recién casados. Ahora acá, prensa o periodismo, igual tienen la misma regla, ¿ven? Olón, olón, Olón. olón. Pero no sé si se dan cuenta que realmente son 2 sílabas. Estas palabras solo pueden tener 2 sílabas. Solo 2. Siempre esta regla aplica con una palabra que tiene 2 sílabas, ¿ven? 2. ¿Sí? No puede ser más. No hay palabras que tengan esta regla que tengan 3 sílabas, 4 sílabas, no. Siempre son 2 sílabas que tienen esta regla. Aquí, ven, 2 sílabas. Leemos chili. 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 Chili, muy bien, chili. Chili. Ahora acá ven. Chilio. 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 Y por último acá. Julián. 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 Julio. Julián. Esto de acá realmente son unas palabras que se podría decir una acepción porque tienen 3 sílabas, pero también es posible, pero son excepciones. Realmente la mayoría de palabras que tienen esta regla son de 2. Pero vamos a leerla. Piolijada. ¿Ven? Piolijada. 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 Muy bien. Aquí, ven, hay aspiración. Ven la K con la J. Pero también está lateralización. La N por L. Kaliaki. 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 Muy bien. Ahora acá sería Kualamgek. 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 Kualange. Kualamgek. Es un Kualamgek. Kualamgek. Muy bien. Ahora acá tenemos el orden al revés. Ahorita primero era la N en Babchin y después seguía la L. ¿Qué ocurría? Que la N se convertía en L. El orden no afecta la regla, ¿sí? Ya ahora está al revés. Ya ahora es que yo tengo en Babchin, ¿sí? Ven, tengo la L y después sigue la N. Se sigue aplicando la misma regla. No importa el orden. La N siempre se va a cambiar por una L. ¿Ven? Entonces acá, ven, año nuevo. Tengo la N aquí, pero también se cambia otra vez por L. Es lo mismo. Solal. 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 Aquí ven. Kalal. Halal. Halal. Muy bien. Acá. Pulung. Pulung. Pulun. Pulun. Pulung. Muy bien. Aquí. Tuli. 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 Aquí ven. Chile. 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 Chala. ¿Ven? Chala. 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 Ahora estas de 3, igual. Unas excepciones porque son muy largas. Chalada. 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 Aquí sería violada. Violada. Violata. Violata. Y por último aquí, que tiene intensificación en la K, sería chulonqui. 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 Ven, la regla de la lateralización no es tan difícil, solo es cambiar la N por L en dado caso de que estén juntas, ¿no? Estas dos consonantes. Sí, no es difícil realmente.
aquí tenemos más palabras. ¿Ven? 한글날, 한글날, 한글날. Angular. 한글날. Muy bien. Acá, de nuevo. 들녘, 들녘, 돌력. Julio. 돌력. 들녘. 돌력. Y aquí sería 달라다, 달라다. 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 Muy bien. Acá sería 말년, 말년, 말년. 말년. Muy bien. Aquí sería 딸내미, 딸내미, 달래미. 딸내미. Muy bien. Y aquí sería 길룬, 길룬, 길룬. 길룬. ¿Ven? No es difícil realmente. Sí, no es difícil. Esta regla solo es un cambio, la N por una L. Ahora acá, ¿qué tenemos? Y ahora no tenemos lo que se podría decir el VAPCH, sino que tenemos doble VAPCH. Ya sabemos que existen como 4 doble VAPCHs que suena la L. 4. Pero estas son unas palabras que sí existen en coreano, que tienen VAPCH que suena la L. La regla de lateralización, que es el cambio de N por una L, aplica siempre y cuando se pronuncia L. ¿Sí? No importa si tengo, ¿ven? Si tengo doble H, no importa. También sigue aplicándose la misma regla porque se pronuncia L. Entonces tengo que cambiar la N por una L. ¿Ven? Entonces aquí quedó como alun. Pronúncienlo, alun. 알른. Alun. Alun. Muy bien. Acá, 알른. aquí. Kulun. 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 끓는. Kulun. 끓는. Kulun. Y acá, ven. Halun. Halun. 알른. Alun. Halun. Acá, ven. Igual, no importa. Como es L, también se hace el cambio. Talun. Talun. 달른. Alun. Talun. Aquí. Ilun. 일른. Ilun. Y acá. Hulun. 훌른. Hulun. Y por último sería Tulun. 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 툴른. ¿Ven? Entonces, no importa si es Babchin o doble Babchin, que suene L, aplica la regla, ¿no? De que la N cambia por L. Ahora aquí, ¿qué tengo yo acá? En este caso, tengo lateralización, ¿sí? Número 1, que es esa, ¿sí? De que la N se cambie por L, ¿ven? Wolio, wolio, pronuncien wolio, Polio. 원료. Julio. wolio. Y aquí tengo de nuevo otra palabra con lateralización 1, ¿ven? Kwolyok, kwolyok, Julio. Polio. 원료. kwolyok. Muy bien. Pero hay 2 lateralizaciones y está esta, que es fácil, pero la otra lateralización, la otra regla, el segundo tipo de lateralización es al revés, el cambio. ¿Qué sucede? Estas palabras no son nativas coreanas y normalmente vienen del chino. Ya habíamos visto una lista entera de este tipo de palabras que en este caso llevan la característica de que el cambio ya no va a ser en este caso de la N, sino que al contrario es la L que se cambia por N. Entonces,
Cuando tenemos lateralización número 2, no nos va a dar doble L. No, ya no es doble L, sino doble N. Sí, es como replicar el sonido, ¿sí? ¿Ven? La L cambia por N, doble N. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos lateralización. Cuando sean palabras que provengan del chino, ¿sí? Ya hay una lista clara de cuáles son, ya se las había mostrado antes, ¿sí? Porque no son muchas, de hecho no hay muchas palabras que tengan esta característica de que son 3 sílabas y además de que esta palabra viene del chino, ¿sí? No hay muchas palabras con lateralización 2, queda el sonido así, de doble N, pero sigue siendo bastante fácil, nada más es que estas palabras que provienen, sí, de origen chino, cambia la lateralización y es la L que cambia, ya no es la N, sino la L y cambia a una N. Bien, vamos a leer, sería Ibonio, Ibonio, Ibonio. Ibonio. Muy bien, Ibonio. Ahora acá, ven, primero también aquí hay tensificación, ven, si se dan cuenta, y lateralización número 2, ¿sí? Sería con cuonyoc, con cuonyoc. Conjunio. Concuño. Muy bien, con cuonyoc. Sí. En este caso son 2, ¿no? Ya saben que existen 2 lateralización, ¿sí? Una que se cambia es la N por L o la otra que es que la L cambia por N, ¿sí? Es como al revés el cambio. Sí, acá es lo mismo. Acá tratan de explicar, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿sí? Como les digo, de origen chino, pero por ejemplo, las palabras sí están compuestas por términos separados. Por ejemplo, wall, won, ¿cierto? Won, ¿ven? Original, y ryo significa ingrediente. Entonces, ingredientes, ¿sí? Kwon es derecho y liok, ¿sí? Es como fuerza o habilidad, ¿sí? Como tener poder o autoridad, ¿sí? Por eso tiene sentido estas palabras, ¿no? Por sus términos o sus fonemas, ¿no? Por separado. Igual acá, estos fonemas, pues, son de origen chino, pero sí, ¿ven? Ibon significa hospitalización y rio, ¿sí? La tarifa, ¿ven? Gastos de hospitalización. Estas palabras tienen, más que todo el origen, las palabras de origen chino son muy largas, el significado, si se dan cuenta, ¿ven? Con won, sí, sería derechos públicos, pero al agregarle la palabra liok, sí, se convierte en el poder público, sí, porque le agregamos fuerza, sí, le agregamos esa palabra. Bien, entonces vamos a leer estas oraciones. Igual, siguen teniendo reglas de lateralización. Vamos a leer, ven, ¿esta qué regla de lateralización es? ¿La 1 o la 2? ¿El cambio cuál es? ¿Es la N o la L que cambia? La 1. La 1. La 1, Y muy cambia bien. la N. Exacto, cambia por L. Entonces vamos a leer. Chusi면, Chusinian. nalorul, nalorul, Nalorul. nalorul, kyoseo, Kyoseo. Seo. kyoseo. Otra vez. Chusi면, Chusunian. Chushimion. nalorul, Nalorul. kyoseo. Kyoseo. Yoseo. Muy bien. Ahora acá. ¿Qué lateralización es? ¿La 1 o la 2?
La 2. La 2 y cambio la N. Muy bien. Entonces vamos a pronunciar kulun, Kulun. mule, Mule. Mule. Ole. teo, soyo. Teo Soy yo. soy yo. Otra vez, kulun, Kulun. Balloon. mule, Mule. Ole. teo, soyo. Teo soy yo. Soy yo. Teo, soyo. Muy bien. Ahora acá, ¿qué regla de la lateralización tenemos? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2. La 2, sí, cambió la E. Se están confundiendo. Se están confundiendo. El cambio de lateralización 2 no tiene que ver con que sea la N que está de segundas. No tiene nada que ver eso. La lateralización 2 tiene que ver que la L tiene que cambiar por N. Sí, tendría que ser que el cambio sea la L. ¿Ven? Es lateralización 1. No importa si la N se cambia acá o se cambia aquí arriba. Sigue siendo la lateralización 1, ¿sí? Todo esto ha sido lateralización 1, ¿ven? La N está acá, en Babchin se cambió por L, lateralización 1. Acá ahora la N está después, sigue siendo la lateralización 1 porque se cambió la N. Siempre y cuando se cambie la N, va a ser lateralización 1. Cuando se cambie la L por una N, va a ser lateralización 2. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces acá vuelvo a preguntar, ¿qué lateralización es? Dios mío, ese suena. Uno. La Muy 1. bien. Muy bien, entonces, ¿cómo suena? Solar. Solar. Solarun. 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 Omnia. Cuidado. Esto no es lateralización, es nasalización. Si se acuerdan, cada vez que yo tengo una L después de una M, esa N la convertí, sí, esa L la convertía en N. Eso es nasalización. Solarun, unyak, ahora acá, irol. Irol. Ustedes me preguntarán, profe, ¿por qué irol? Irol. Bueno, en coreano es el 1 chino, porque hay dos formas de decir 1, es il. Y al agregarle wol, ¿cierto? Wol, hay nasalización, ¿sí? Perdón, sonido de enlace. Irol. Por eso quedó como irol. Irol, ¿ven? Por eso. Realmente es así se debería escribir, pero la pronunciación sería irol. 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 Entonces sería solarun, Solarun. unyo, Unio. Omnia. irol, Irol. irinida. Irinida. Muy bien, irinida. Sí, aquí otra vez hubo sonido enlace por la L del 1, ¿sí? Irinida, irinida. Y acá ven, ¿qué tenemos? Tenemos nasalización, la P cambió por una M. Irinida, irinida. Entonces recuerden, siempre que cambie la L, ¿qué lateralización es? Si cambia la L, Uno. la 1. Y si cambia, les acabo de corchar en un segundo. Es la 2. Si cambia la L, es la 2. ¿Sí? Si yo cambio la L por una N, es la 2. Si cambia la N, N. es la 1, muchachos. ¿Sí? Si cambia la N, es lateralización 1. Si cambia la
L es lateralización 2. Sí, es confuso. Puede llegar a Sí. confundir un poco. Bueno, vamos a intentar leer. Acá no, como pueden ver, no están... Ah, no, yo creí que sí. Ah, bueno, acá nos mostraron la pronunciación. Es bastante largo, pero sí podemos leer. Bien, a ver quién se atreve a leerlo completo. Yo sí quiero saber. ¿Quién se atreve a leer todo este textito completo? O lo leemos entre todos, ustedes me dicen. ¿Cómo quieren? ¿Que alguien lo lea o entre todos? Los escucho. Todos están con miedo. Leemos línea por línea, pues. Sí. Entre Despacito, todos, pues, para un tremendo párrafo. entre todos. Ahí está, muy bien. Bien, ¿les da miedo? ¿Les da miedo? Está bien, no pasa nada. No, está bien, vamos a leer. Miren qué cambio hay aquí. ¿Cambia la L o la N? La N. La N, o sea, 1, ¿cierto? Si cambia la N es la 1. Entonces sería Hangulale. Angulale. Hangulale. Hangulale. Aquí no hay cambio, ¿ven? Es la misma palabra. Yolin. Yoli. Yolin. Yolin. Ahora acá Ah, cambió la L o la N. ¿Cuál la cambió? N. Otra vez lo mismo, 1. Entonces, Hallyu, Hallyu. Liu. Hallyu, Hensae, Hensae. Hensae. Hensae, Yesamboda, Yesamboda. Manen. 많은. Anun. Cuidado acá. Manen. ¿Aquí qué cambió? ¿La N o la L? La N. La Muy N. bien. Kualam, 알람. Kualam. Walam. Keduri, Keduri, Keduri. 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 Ahora acá sería, ven, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto, regla? Enlace. Enlace, muy bien. Entonces, Chaya, Chaya. Wata, 바다. Wata. Wata. Muy bien. Entonces, Hangulale, Hangulale. Angulale. Yolin, Yolin, Yolin. Yolin. Hallyu, Liu. Hallyu. Hensae, Hensae. Yensangboda, Yesamboda. Yensamboda. 많은 많은. 많은 관람객들이 관람객들이 찾아왔다. 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 Muy bien, muy bien. Sí, esto es bastante largo. Sí, 한글날의 열린 한류 행사에 연사보다 많은 관람객들이 찾아왔다. Ahora acá, yo sé que cuando ven el coreano, yo siento que ven unos jeroglíficos, como que ver tantas palabras juntas los asusta. Eso me hace pensar eso, que no están acostumbrados a ver el coreano tan junto, entonces piensan en las reglas de pronunciación y es como que ya no les da para leer, como que piensan mucho cuando ven muchas letras, pero en realidad es muy sencillo. Vamos acá. Hanguk, 한국. 축구, eso, ven, regla de intensificación. 한국 축구 대표팀의 대표팀의 감독은 감독은
Yogun. Lateralización 1, aquí ven. Yolon, guae, 여론과의 인터뷰에서 인터뷰에서 승리의, 승리의 승리의 otra vez lateralización, 전략을 전략을 간략히 간략히 설명했다. 설명했다. Muy bien. Entonces, de nuevo, 한국 축구 한국 축구 대표팀의 대표팀의 감독은 감독은 언론과의 언론과의 인터뷰에서 승리의 전략을 간략히 설명했다. Si les asusta el coreano tan junto, lo pueden bajar o separar por palabritas, sí, porque así va a ser más fácil. 한국 축구 대표팀의 감독은, aquí paré, ven, uno no corre con el coreano, uno para, sí. Ahora acá, 언론과의 인터뷰에서 승리의, ven, paro ahí. 전략을 간략히 설명했다. En algún momento yo creo que podríamos reunirnos solo para leer coreano nada más. Así pierden el miedo como a leer, ¿no? Claro, a leer coreano así de seguido, ¿sí? Porque muchos piensan que en el coreano hay que correr. No porque existen 3 reglas de entonación. Si yo tengo una palabra de 2, yo siempre paro en la segunda. 한국, ¿ven? 축구, 한국 축구. ¿Ven? Yo siempre tengo que parar así por la regla de entonación. Cuando ya tengo una palabra de 4, está otra regla de entonación y es que tengo que separar la entonación de 2 en 2. 대표팀의, ¿ven? 대표팀의. Y la última regla de entonación es cuando yo tengo una palabra de 3 y es que se lee de corrido, rápido. 감독은. ¿Ven? Entonces, ven, si yo lo pronuncio con las reglas, que son 3 de entonación, sería 한국 축구 대표팀의, ¿ven? 감독은. Sí, por eso no se puede correr en coreano. Aquí otra vez, regla 2 de entonación, ¿ven? 언론과의, ¿ven? En 2 términos. 언론과의. Aquí otra vez, 인터뷰에서. Aquí yo lo que hago, cuando tengo una palabra de 5, separo de 3 en 2. ¿Ven? 인터뷰, eso. 인터뷰에서. Eso. Sí, siempre 3. Son 3. Eso lo voy a enviar al grupo. Sí, voy a enviarles al grupo esa regla de entonación para que sepan ya cómo entonar, ¿no? Cómo entonar esto. 승리의, eso, muy rápido. 승리의, aquí otra vez rápido. 전략을, otra vez, 간략히, rápido. 전략을 간략히, sí. Parto la pronunciación de 2 en 2, ¿ven? 설명했다. Sí, no es correr para pronunciar, no, es usar las reglas de entonación. Aclaro, las reglas de entonación no lo encuentran, sí, es como un análisis que yo encontré con las palabras en coreano, cómo los pronunciaban los coreanos. Entonces yo sé que los coreanos siempre cuando pronuncian una palabra de 2, siempre paran en el segundo término. Cuando van a escuchar a un coreano pronunciar una palabra de 3,
la pronuncian demasiado rápido. O sea, imaginen un texto con solo palabras de 3 sílabas. ¿Cómo sonará? Muy rápido, ¿no? Porque es de corrido, ¿ven? Como estas de acá que se suenan de corrido. Chale aquí, cale aquí, ¿ven? De corrido. Cuando es un texto de solo palabras de 4 sílabas, sí se escucha como más balanceado porque es de 2 en 2, ¿sí? Yo longuae, yo tu, eso, sí, ven, se escucha más balanceado realmente la entonación. Perfecto, vamos a seguir con otra práctica, ¿sí? Pero les pregunto, ¿tienen alguna regla con las 2 lateralizaciones? La 1 o la 2. No, yo no. Si recuerden que la 1 es la consonante, ¿cuál es? ¿La N o la L? ¿Cuál La cambia? N. N. La N. Y cuando cambia la L es lateralización 2. Muy bien, muy bien. Ahora acá, esta regla es de la nasalización. Más reglas de nasalización. Cuando añadimos una N, ¿sí? Una N extra, se podría decir. Vamos a ver. En estas palabras que se le agregó una N extra. Cuando se le agrega una N extra, esta regla no la tienen considerada como reglas de nasalización, la tienen como afuera de las reglas de nasalización, pero realmente sí es nasalización. Y ya saben qué consonantes son, perdón, qué vocales son las que dan nasalización, ¿ven? Y, ya, yo, you, ¿sí? Los diptongos, se podría decir. ¿Ven? Entonces, ¿ven esta palabra que tengo? Tengo una N, ¿cierto? Sí, porque recuerden, sin la N y la M no puede haber nasalización. No hay posibilidad. Y después tengo una de esas vocales, ¿ven? Le agrego una N, ¿sí? Solo es arreglar Ns. Nada más es agregar N a esas vocales. Es muy sencilla. Entonces vamos a leer Busanyok. 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 Ahora acá ven, con la NG también pasa mucho, reglas de nasalización, de hecho sí. Y también ocurrió, ven, se le agregó una N al ya, ven. Sería tutongñak, tutongñak, Tutongyak. tutongñak. Ven, agregar una N a unas vocales es bastante sencillo. Ahora acá sería chonyuk, Chonyuk. chonyuk. Y por último, aquí, kokonyogun, kokonyoru, nyogun. Kokonyoru. Kokonyogun. Recuerden, es una palabra de 4, entonces de 2 en 2. Kokonyogun, Yoku. kokonyogun. Ven, es más fácil si siguen la regla de entonación. Kokonyogun. Ven, se lee más rápido. Kokonyogun. 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 Muy bien. Ahora por acá tenemos más palabras con la misma regla. ¿Sí ven? Le agrego una N a esas vocales, ¿sí? Ahí, allá, ¿cierto? A todos los diptongos. Entonces acá, somnívol, somnívol, Somnívol. somnívol. Muy bien. Ahora acá, al yo se le agrego una N. 한여름, 한여름. Anerum. Ahora aquí se le agregó a la I. ¿Ven? 한입, 한입, Hanip. Hanip. 한입. Aquí se le agregó al U la K, ¿cierto? Pero a este U se le agregó una N.
Sí, aquí hay sonido de enlace y también nasalización. 시견뉴, 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 Shigyonyu. 시견뉴. ¿Ven? Le agrego una N. Facilísimo. Ahora acá, ¿ven? ¿Qué sucede aquí? ¿Cierto? Le agrego una N al yo. Muy fácil. 양옆, 양옆, Yanyo. 양옆. Yan. Ahora acá, ¿ven? Al yo se le agrega una N. 맨잡념, 맨잡념, Menjanyam. 맨잡념. Ahora acá, a este yo le agrego una N, ¿ven? 신혼여행, 신혼여행. ¿Se acuerdan de la regla de nasalización que la N se come la J? Por eso, 신혼, 신혼, 신혼여행, Shinononke. 신혼여행, 여행, eso, 여행, 신혼여행. Muy bien, ahora acá, a este you le agrego una N. 민간요법, 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 Minganyopo. 법, 요법. Eso, muy bien, 민간요법. Ahora acá, a este yo también, otra vez una N. 담요, 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 담요. Tan. Muy bien, ahora está ahí, le agrego una, perdón, a la I no es acá, al you, a you. Sí, aquí es sonido enlace, ahora que lo veo. 할인율, 할인율, Harin. Harinyun. 할인율. Fácil, realmente esta regla es muy fácil, solamente hay que recordar las vocales que se le agrega, ¿no? Se le agrega una N. Ahora acá, estas de aquí, a la I. 무슨 일, 무슨 일, Mushunin. 무슨 일, muy bien. Ahora acá, 무슨 요일, 무슨 여인. 무슨 요일, 무슨 요일. acá. 어떤 요리, 어떤 요리, 어떤 Tongyori. 요리, ahora aquí. 내가 하는 일, 내가 하는 일, 하는 일, 하는 일. Sí. Esto se dice mucho en coreano, que ya les digo que existe una forma de hablar en coreano muy descriptiva. Yo siempre voy a decir la comida que como. Yo no digo como esto, yo digo lo que como yo. ¿Ven? Es como muy descriptivo esa forma de hablar. Entonces, ven, por ejemplo, yo no digo lo que trabajo. Ah, soy bombero. No, yo digo el trabajo que yo realizo es de bombera. ¿Ven? Siempre piensan que el coreano es más largo, alargan las palabras. Entonces, por eso el trabajo que yo hago. ¿Ven? 내가 하는 일, 내가 하는 일. Acá esto es una frase que usan mucho los coreanos cuando una persona sí se ve como si estuviera tranquila. 무슨 significa también, en este caso, para cuando es trabajo, sí, como el tipo del trabajo. Pero musun en realidad también puede utilizarse para preguntar qué le sucede a una persona. ¿Ven? 무슨일 no solo significa que trabajo, sino también qué pasa, ¿ven? Entonces sería 무슨 일이에요, 무슨 일이에요, pronuncien 무슨 일이에요, Musun irieyo. 무슨 일이에요, 무슨 일이에요, 무슨 일이에요. Entonces cuando veamos que una persona está como mal, ¿sí? De salud o algo, yo pregunto 무슨 일이에요, ¿sí? ¿Qué te sucede? ¿Qué está pasando? Ahora acá, sí, como aquí dicen, ¿qué tipo de comida, no? Entonces, ¿qué tipo de comida te gusta, ven?
어떤 요리를 좋아해요? Pronuncien. 어떤 요리를 어떤 요리를 요리를 Sí, con la regla. 요리를 좋아해요. 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 Y la J no suena, recuerden la asociación. 좋아해요. 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 Sí, aquí tampoco esta J no suena. Yo no digo 좋아해. No. 좋아해. Sí, no suena. 좋아해요. 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 어떤 요리를 좋아해요. Ahora acá, más palabras, sí, que tenemos que agregar. Profe, ¿Qué agrego disculpe, yo? Una disculpe, N. donde dice Musul Iriyeyo es como, ¿qué pasa cuando ellos están enfermos o cuando les pasa algo? Cuando uno quiere preguntarle algo así. Cuando les pasa algo, no tienen que estar enfermos. Realmente puede ser alguien que muestra preocupación, como que se ve preocupado. Entonces, como, ¿qué te pasa? Sí, eso lo han Bueno. escuchado mucho cuando un coreano está como intranquilo, entonces el otro se da cuenta y entonces le preguntamos un video, ¿qué sucede? Sí, es más que todo Bueno. en esa situación. Ahora Lo voy a acá practicar. tenemos Dele, doble pues. regla. Sí, pueden practicar esa forma para preguntarle a alguien qué sucede con esa persona. Muy bien. Ahora acá tenemos doble regla. Tenemos, sí, la regla de que se le agrega una N a esas vocales, pero además de eso tenemos el cambio. Recuerden que son 3 cambios. La K se cambia por NG, ¿cierto? La T o el sonido de T se cambia por N y la P se cambia por M. Entonces vamos a empezar acá, ¿ven? La K la cambió por NG y a la vocal le agregó una N, ¿ven? Entonces, esto se pronuncia Pil. Pil. 생년필. Muy bien. 생년필. Lápiz de color. Pil. Ahora acá, la T, el sonido de T de aquí debajo, se cambia por N y a la I le agregó una N. Entonces, suena con nip. 겉잎. 언니. 겉잎. Muy bien, Charles, con nip. Ahora acá, que tenemos la P, que cambia por una M, y al ya le agregamos una N. Kugumñak. Kugumñak. 구급약. 구군약. Muy bien. Aquí otra vez otra P, la cambio por M, y a la I le agrego una N. Anil. Anil. 암닐. 안일. Muy bien, anil. Sí. Anil. Ahora acá. ¿Qué tenemos aquí? Bien. ¿Qué sucede acá en este caso? Si se dan cuenta, tenemos doble regla. Cuando nosotros le agregamos la N a la vocal, ven, por la regla de la nasalización, ¿qué ocurre? Miren, tengo LN. ¿Y qué ocurría con la L y la N? La otra regla, la que acabamos de ver ahorita, lateralización. Entonces, por lo tanto, doble cambio, ¿no? O sea, ya no quedó en N, sino que cambió en L por la lateralización. No podríamos haber dejado esta palabra así, no se puede. Tuve que cambiar la N, que se le agregaba a la vocal, por una L, por la regla de lateralización. Entonces, esto se lee, 서울역. 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 Solo. Acá de nuevo agregué la N, pero la tuve que cambiar, ¿cierto? Por una L, por la lateralización. Entonces, aliac. Aliac. 알약. 알약. 알약.
aliac. Muy bien. Aquí, de nuevo, agregué N a la U, pero la cambié por L por lateralización. Entonces suena qui value. Qui value. Y Qui value. value. Qui P-value. value. Aquí le agregué N a la I, pero tuve que hacer lateralización otra vez. Entonces, solid. 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 Entonces, tengo que tener cuidados. Sí, es cierto que se aplica la regla para las vocales en específico de agregarle una N, pero si me da esta combinación de L con N, debo aplicar lateralización, ¿sí? Muy bien. Ahora acá, sí, estas palabras, ¿no? Estas frases. Aquí. Vamos a leer. 그곳은 그곳은 그것은 eso, 그곳은 그곳은, aquí ven, se le agregó una N. 강남역에, 강남역에 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 7시 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 aquí hay bastantes reglas, ven, la P cambió por una M, al U le agregó una N, pues densificación, ¿ven? Entonces vamos a leer, sería 신유분해 신유분해 분해 신유분해 신유분해 inspiración, sería dochakeo, dochakeo, 도착해요. dochakeo. 도착해요. Entonces vamos a leer otra vez, 그곳은 그것은 강남역에 강남역에 7시 7시 16분에 16분에 도착해요. 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 Muy bien. 그곳은 강남역에 7시 16분에 도착해요. Dochakeo. Vamos ahora a esta frase de aquí. 아이가 muy bien, acá cambió la K por N, G, ven, y se le agregó una N a la vocal, entonces sería 생명 필로. 생명필 생명 필로. 생명필로 Ahora acá, ven, cambié la T por una N y a la I le agregué una N. 건니피랑. 건니피랑 Pirán, muy bien. 건니피랑. Ahora acá, ¿qué ocurrió? Si se acuerdan, si le agrego una N, me va a dar la combinación de lateralización. Entonces tuve que cambiar la N por L. ¿Ven? Solipul. 솔리풀 Chileo. 칠레오 Sí, la L se come la pote. Chileo. Entonces otra vez. Aiga. 생년필로. 생년필로 건니피랑. 언니랑 솔리풀. 솔리풀 칠레오. 칠레오 Sí. 아이가 생년필로 건니피랑 솔리풀 칠레오. Ahora acá. Sí, en esta. 저는 저는
se le agregó una N acá a la yo. Entonces, 한여름에도 하련, 한여름에도 름에도 한여름에도 acá una N, ven. 담요를 담요를, 담요를 덮고 자요. 덮고 자요. 덮어자요. 거쳐요. De nuevo, 저는 저는 한여름에도 한여름에도 담요를 담요를 덮고 자요. 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 저는 한여름에도 담요를 덮고 자요. Sí, muy bien. Ahora acá, estas tal vez son excepciones de la regla. Por ejemplo, ven, si se dan cuenta, aquí a la I no se le agregó una N. No, de hecho aplicó es sonido enlace. Entonces, 샤밀절. 샤밀절. 현밀열. Muy bien. Aquí, por ejemplo, sí. En este caso, a este U, que es del 6, sí, no se le agregó una N, ¿ven? Yu-Gi-Oh! 정쟁. 유기요. 전쟁. 전쟁. Aquí, ven, al yo no se le agregó una N. Al contrario, fue sonido de enlace. ¿Ven? 선별연. 선별열. Eso, 선별연. Aquí de nuevo no se le agregó N. Sí, solo se leyó. Nada más. Sería 뜬영문. 뜬영문. Acá ven, sonido de enlace, ¿sí? No es nasalización. 독약. Muy bien, 독약. Y aquí ven, sería 불일치. 불일치, muy bien, 불일치. Ahora acá, 한국인. 한국이. Muy bien. Y aquí, si ven, aquí no se le agregó una N a la I. Aquí igual no se le agregó el sonido de enlace. 아침인사. 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 Muy bien. Entonces, esas excepciones sí hay que escribirlas porque no llevan, claro, no llevan la regla de la N. Sí, no llevan que se le agrega la N. Acá, bueno, también hay otras excepciones. Por ejemplo, ven, cuando yo digo píldora, pastilla, ¿sí? La pronunciación correcta, en este caso, como ven, es acá, es aliac. No se le agregó una N, al contrario, se le agregó es una L. Sí, es una excepción, es una palabra que tiene una pronunciación específica, ¿no? Que tenemos que aprender a pronunciar. Pero, por ejemplo, aquí esta palabra sí lleva la regla de la N que se le agrega, ¿ven? 소독약. ¿Qué sucede? Yo cómo me doy cuenta de este tipo de palabras, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de que existe este tipo de palabras con esa particularidad? Normalmente, pues ya se los había comentado, pero existe un diccionario exacto para el idioma coreano. Yo creo que deberían existir
para todos los idiomas, pero este es el que se recomienda, ¿no? Porque acá cada vez que montan una palabra les va a aparecer la pronunciación correcta, con la regla pronunciada. Sí, es mejor que ustedes ingresen la palabra acá y automáticamente les va a aparecer la pronunciación. Sí, para que no tengan que estar escuchando, sino que aquí les dicen cuál es la pronunciación de lo que estén leyendo. Yo se los voy a mandar, ¿no? El diccionario Nader. ¿Qué sucede? En la aplicación está en inglés. Sí, cuando lo descargan está en inglés. Esto es la página. También es mejor usar la página porque está en español. Sí. Pero yo pongo cualquier palabra y me aparece la pronunciación. Así que por eso es bueno uno utilizar estos recursos, ¿no? El diccionario de Nader. Muy bien. Ya eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Además No, de, yo no tengo ninguna duda. además de todas, profe, ¿cómo me lo grabó? ¿Cómo me grabó las reglas? ¿Cierto? Ya Sobre saben todo eso. las Lo más reglas. importante. No se graban las reglas, se practican leyendo. Yo no les estoy pidiendo memoria visual y tampoco textual. No les estoy pidiendo que me digan, profe, exactamente cuando yo tengo esta consonante ocurre este paso. No, 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 no. Lo que yo pido es que practiquen lectura, que practiquen leyendo textos, porque cuando yo pongo textos en coreano, todos se quedan callados. Todos tienen miedo a leer textos en coreano. Entonces, por eso les pido que practiquen leyendo, ¿sí? La única forma para poder practicar las reglas es leyendo, porque se van a dar cuenta de que existe una regla y así van a reforzar las reglas, ¿sí? Se las van a memorizar prácticamente. Pero si no leen, no van a poder practicar. Por eso es que estábamos leyendo aquí con varios ejemplos y lecturas para que practicaran las reglas, ¿sí? Ya mañana vamos a seguir practicando, sí, pero ya ahora con textos, sí, con libritos, bueno, no libritos, en realidad son textos en coreano para que leamos cuentitos en coreano mañana y ya la próxima semana, que el miércoles, ¿cierto? Lo voy a dejar a consideración, voy a preguntar en el grupo si la próxima semana, el miércoles o el viernes, hacemos el examen, ¿sí? Lo pondré a consideración. O si quieren me dicen en este momentico, de la próxima semana, ¿qué día hacemos el examen? ¿El miércoles o el viernes? Díganme ustedes. Colchón G. Yo digo que el viernes. El viernes, si se puede. Ok, Viernes. está bien. Mejor el viernes, sí. Perfecto, entonces el viernes vamos a, ¿cierto? A vernos para el examen. ¿A qué hora será la clase mañana? A esta misma hora que empezó esta clase, sí, en la tarde va a ser la clase de mañana. Sí, recuerden que mañana es práctica, ¿no? Vamos a leer textos en coreano porque esto es lo que más deben practicar, ¿no? Leer textos, ¿sí? Yo les voy a traer textos para que leamos entre todos y así practiquemos. Bien, perfecto, chicos. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar al privado. Si no, nos vemos el día de mañana. 네, 안녕. Hasta mañana. Año. Año. Ah. Año, gracias.